buenas tardes, amigas y amigos del Grupo Independiente de Audiovisuales de la Asociación Intercultural Raíces. Hoy nos encontramos en el Centro Cultural Ramón Alonso Lúcida en Cartagena, donde se va a llevar a cabo la exposición de la Segunda República y Guerra Civil en Cartagena. Vamos a hacer un viaje al pasado, la memoria en imágenes. Y cabe destacar que las imágenes que se expondrán el día de hoy es de autoría del comisario don Pedro María Egea Bruno, quien es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia. Y este acto es organizado por la Memoria Histórica de Cartagena. Bueno, pues esta es una exposición que consta de 4 partes. La primera parte es un prolegómeno sobre lo anterior a la República, unas imágenes muy sencillas, o sea, dónde estaba el republicanismo antes, qué ha pasado con la monarquía. La primera parte es la salida del destituido, digamos, destronado Alfonso XIII. Son imágenes que nos van determinando cómo era la ciudad anteriormente a la República, una sociedad que descontenta, como prácticamente toda España, en paralelismo a lo que ocurre en toda España, descontenta con el monarca debido a su favoritismo con respecto al Primo de Rivera, la dictadura de Primo de Rivera, y por la situación económica y penosa de los trabajadores, de los agricultores, de la pequeña burguesía. Había un descontento. Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 dieron como victoria en Cartagena a la coalición republicana, dando un vuelco a la misma vez que pasaba con el resto de España, y eso motivó que el rey Alfonso XIII se sintiera desacreditado y motivó la salida de España por el puerto de Cartagena. Es la primera parte de la exposición que refleja todo esto, cómo sale el rey, cómo se le acepta, bueno, se le da la bienvenida en los lugares del gobierno militar y cómo sale. Hay escenas importantes, por ejemplo la Casa de la Llagostera, donde se ve claramente que una vez que la República aflora, pues la imagen del escudo de Murcia pues es destruido, la parte de la corona, y sin embargo la de Cartagena permanece intacta. Bueno, la segunda parte está constituido por la República en Paz, que es bastante más larga y está delimitada por distintas partes. La primera se llama Los límites de la esperanza. Los límites de la esperanza significa cuáles son las dificultades que la República encuentra en España, en Cartagena y demás. Bueno, pues esta primera parte lo que está indicando es cómo está establecido la composición municipal, la composición en el gobierno español. Hay una mayoría de partidos republicanos, hay una mayoría, y luego están las fuerzas. El PSOE también tiene fuerza, pero está por detrás de la Alianza Republicana. Se establecen también una serie de periódicos. Hay uno, por ejemplo, que Cartagena Nueva, que en principio era monárquico, después pasó a ser republicano y posteriormente pasó a ser de la CNT, y luego, cuando una vez terminada la República, pasó a ser de la Falange. El Eco de Cartagena es claramente derechista y se lo atribuyeron básicamente la CEDA cuando el segundo bienio negro y demás. Aquí tenemos cuando Alcalá Zamora, el presidente de la República, el primer presidente de la República, viene a Cartagena con el alcalde San José, y estas fotos de la derecha
manifiestan la venida del presidente de la República, Alcalá Zamora, a las instalaciones de las construcciones navales y del ejército, del gobierno militar. Aquí hay que hacer una salvedad, o sea, el gobierno militar, los poderes fácticos en Cartagena estaban totalmente en desacuerdo con la República y manifestaron su desprecio de alguna manera al presidente el presidente de la República, el primer presidente de la República, Alcalá Zamora, que por otro lado era cristiano, era católico. Bueno, como esto lo que manifiestan son esta parte, los límites de la esperanza, pues por un lado es la oposición del ejército, la oposición de la Iglesia, la oposición de los caciques, del gran poder económico, de la banca. Ese es uno de los grandes inconvenientes que tiene. Otro de los grandes inconvenientes es el abastecimiento de agua, que tenía un gran problema de abastecimiento de agua. Ahí, por ejemplo, pone la Ciudad de la Unión. La Ciudad de la Unión aclama a los gobernantes, pero hubo un gran problema de abastecimiento de agua que tuvo que resolver la República, no precisamente el almirante Bastarreche cuando era tan admirado y homenajeado aquí en Cartagena, no, fue en la República cuando se hizo. Bueno, pues sigue habiendo un gran problema durante el avenimiento de la República, que además recordemos que estaba en plena crisis económica en toda Europa, sobre todo a partir de la Gran Depresión del año 1929, que de alguna manera también afectó a España y por supuesto a Cartagena. Aquí vemos la minería, la siderurgia dependiente de la minería, la construcción naval, las construcciones navales y por otro lado, pero a pesar de eso, a pesar de la gran crisis que hubo, se hicieron las casas baratas, la construcción de los canales del Taivilla y la construcción de los canales del Taivilla y de la construcción del trasvase Tajo Segura, que ya estaba en plena fase de realización. Son manifestaciones en favor del agua y como consecuencia de eso, de que Cartagena tiene sed o se muere de sed, como denotan en las pancartas, pues vinieron estas infraestructuras necesarias para Cartagena, para la ciudad de Cartagena. Hay más sobre esto. Y aquí lo que tenemos también es cómo hay una mayor concienciación por parte de la clase trabajadora y por lo tanto hay una mayor sindicación. Ahí denotan los dos grandes sindicatos, UGT y CNT, y en donde había más proliferación de afiliación sindical. Esta parte ya empezamos, seguimos con la República en paz, pero ya es el primer bienio de la República social hazañista. O sea, sigue como presidente de la República Alcalá Zamora y como presidente del gobierno es Manuel Azaña. Con motivo del avenimiento de la República y por lo tanto de este segundo gobierno, porque el gobierno constitucional fue primero un gobierno, después de un gobierno provisional que era constitucionalista, llegaron el segundo gobierno, que es ya el gobierno, digamos, de la reforma, el gobierno reformista. Y digamos que como medida de gracia tenía que
como medida de gracia y de justicia. Tenía que dar una amnistía, una gran amnistía, pero sobre todo a los presos políticos, y aquí tenemos el privilegio de haber tenido a Julián Besteiro, a Largo Caballero, en el CIN, el Comité de Huelga del año 1917, que estaban en el penal de Cartagena, actual Facultad de Económicas de la Universidad Politécnica de Cartagena. Bueno, y ahí tenemos a los dos que están en medio, Largo Caballero por un lado y Julián Besteiro. Bueno, aquí tenemos las primeras elecciones constituyentes y de junio de 1931, cuyo resultado fue claramente favorable a las izquierdas, porque hay que decir que ¿por qué ganaron las izquierdas? Porque estaban unidas, había un planteamiento de saber lo que se quería hacer. Sin embargo, cogieron desprevenidas a las derechas y se presentaron desunidas en esta. Ahí hay un gráfico que aquí en Cartagena el resultado, el que fue ganador fue el Partido Republicano Radical, en segundo lugar el Partido Republicano Radical Socialista, el PSOE obtiene el tercer puesto dentro de la Alianza Republicana, y el Partido Republicano Independiente por último. A la derecha tenemos el gobierno el primer gobierno constitucional constituido, reformista, donde se ve en primer término a Alcalá Zamora, a Manuel Azaña. En segundo término tenemos detrás a los ministros, que se ve claramente a Indalecio Prieto, se ve a Giner de los Ríos, a Marcelino Largo Caballero también. En fin, es el primer gobierno reformista. Aquí tenemos, digamos que, un símbolo de la República. Bueno, dentro del primer gobierno reformista hubo tres grandes reformas, tres intentos de reforma. Uno de ellos es el de la reforma agraria. Ahí tenemos una imagen de el campesinado cartagenero, como se manifiesta, se unen en pro de la reforma agraria, de tanto cacique, en contra de tanto cacique y de tanta miseria y explotación. Y abajo tenemos las escuelas fundamentalmente regentadas por órdenes religiosas. Ahí tenemos el patronato Sagrado Corazón. En segundo lugar está el asilo de San Miguel. Luego hay dos fotografías sobre la Casa del Niño, la Casa de la Misericordia, con una imagen del alumnado y las monjas. La educación, la reforma educativa vino paralelo a la división Estado-Iglesia, a la reforma eclesiástica también, o sea, a la división, al laicismo que se quiso imponer, que al final fue uno de los motivos por los cuales la Iglesia se sublevó contra la República. Pero digamos que la gran revolución que se hizo, la gran reforma por parte de este gobierno reformista es la educación laica. Y fue 5.000 escuelas en todo el periodo, con todas las dificultades que hubo. Yo siempre digo que la imagen de la República, sobre todo de este bienio, la imagen de la República es el maestro republicano, y paralelo a ello las misiones pedagógicas que llevaban la cultura hasta el último rincón de nuestra geografía. La reforma de la educación, pero paralelo a ello también la expansión de la cultura. La expansión de la cultura, los mayores... la extensión máxima posible de la cultura y hasta los más recónditos lugares. Aquí tenemos, por ejemplo, a Carmen Conde en una biblioteca, aquí con unas misiones pedagógicas. Ahí tenemos a Antonio Oliver llevando la cultura a los pueblos.
Ahí tenemos el Ateneo de Cartagena. Como sabemos, Carmen Conde y Antonio Oliver, dentro de la República y dentro del marco de la reforma educativa y cultural de la República, crearon en Cartagena lo que es el Ateneo y la Universidad Popular, que todavía estamos disfrutando, y de hecho estamos en el edificio de la Universidad Popular que ellos iniciaron, no en este edificio, pero ellos iniciaron la idea de elevar a la cultura a los que no han podido, a los que siempre han estado marginados de ella. Bueno, otra característica de este periodo es el empoderamiento de la mujer. La mujer se visualiza y entonces recorre los ambientes de la intelectualidad. Se consigue durante este periodo el voto femenino, con lo cual se duplicó el electorado cartagenero, por ejemplo, se duplicó. Con motivo de eso también Victoria Kent, que era directora de prisiones, viene a Cartagena, al penal de San Antón, y ve en las pésimas condiciones en las que está. Y lo que tenemos abajo es, con motivo de la nueva situación política, pues una nueva nomenclatura de las calles. O sea, por ejemplo, tenemos la calle Pi Margal, lo que ahora es el de la avenida de la Estación, llegó a ser la avenida del 14 de abril, la plaza del Ayuntamiento, la plaza de García Hernández, digamos que el mártir de la República, muerto con Fermín Galán, anterior al advenimiento de la República, en diciembre de 1930, hubo un conato de alzamiento en favor de la República, y esos fueron los dos primeros mártires de la República. Pues tiene su reconocimiento en lo que ahora es la plaza del Ayuntamiento. La avenida de Fernando Garrido también. La plaza que ahora es de San Ginés llegó a ser de Marcelino Domingo, uno de los primeros ministros del gobierno de la República. Y la calle Joaquín Costa, que es la actual calle San Francisco. Bien, aquí seguimos con las calles, con los nombres de las calles, que, por ejemplo, por no extendernos demasiado, por ejemplo, esta que es la actual plaza de Plaza del Rey, enfrente de la Puerta del Arsenal, entonces era la Plaza de la República. Aquí tenemos que hay pasiones también, el fútbol, la pasión del fútbol, el famoso FC, entonces, con su periódico, el Aladroque. Digamos que las poesías se politizan, también el carnaval se politiza, y con motivo de la separación Iglesia-Estado, del laicismo que quería imponer la República, pues se prohíben el primer año se prohíben las procesiones de Semana Santa, pero solamente porque no hubiera disturbios, no porque no creyeran que tuviera que salir, sino por evitar disturbios. Y se evita, al contrario de lo que pasa hoy, se evita de que el ejército se incluya dentro de las procesiones de Semana Santa, con lo cual el piquete de marinería o los distintos piquetes pues se suprimieron y crearon lo que es los granaderos, ¿no? La agrupación de granaderos, que todavía existe en la actualidad. Vale, pues no estuvo exento de problemas, hubo demasiados problemas, la izquierda no se pone de acuerdo, siempre la izquierda nunca se ha puesto de acuerdo, ese es nuestro gran defecto. Y aquí pasó lo mismo, fue uno de los grandes hándicaps, uno de los grandes problemas, que en 2 años hubiera 9 alcaldes. Todo esto motivó pues que los desórdenes, también motivados por la propia derecha,
poderes económicos que, si no hay desórdenes, ellos lo motivan, pues que al final el presidente de la República convoca nuevas elecciones. Nuevas elecciones que, como he dicho anteriormente, ya aparece la mujer como votantes, como nuevas electoras. Y, por supuesto, la Iglesia tuvo un gran poder sobre ellas, la derecha incluso presionando para que votaran a quien tenían que votar, el orden, la religión, las buenas costumbres y demás frente a la maldad de las izquierdas. Bueno, y entonces aparecemos en lo que es otra parte de la exposición, que es el bienio radical cedista, porque en las elecciones generales de noviembre del año 33, al contrario que ocurrió en el año 31, ahora son las derechas las que se unen y las izquierdas las que van desunidas. El resultado, aunque ganó el PSOE, las derechas, la coalición de derechas ganó. O sea, la CEDA, que es el ultracatolicismo, pero ahora un partido republicano, el Partido Republicano Radical de Lerroux, se hace más moderado y hace gobierno, le nombran gobierno, hace coalición con la CEDA, aunque en principio no participan en el gobierno la CEDA, luego sí. Y ¿qué pasó? Mire, en esta de aquí hubo un ministro Roche, ministro de Marina, con este gobierno de la CEDA y Partido Radical Republicano. ¿Y en qué consistía esto? ¿En qué consistía el nuevo gobierno? Pues en deshacer todo lo que hizo el primer gobierno, el primer periodo republicano, que es el bienio azadista, reformista. Boicotear la reforma agrícola, boicotear la reforma educativa, boicotear la reforma militar. Y con motivo de eso, ¿qué ocurrió? Los disturbios. Viene la reacción por parte de las clases populares frente a la reacción de la derecha, y hay una gran represión, que pues llena los penales. Ese es el penal de Cartagena, el antiguo CIN y actual facultad de la empresa. Empiezan a haber manifestaciones populares, mítines y tal. Por un lado, mira, guerra a la anarquía, habla el Eco de Cartagena, guerra a la anarquía por un lado. Por otro lado, Cartagena, pues dice la revolución y contra los traidores, el Frente Popular de Izquierdas. En fin, hay una polarización tremenda, y al final, pues, las cárceles llenas de gente y tal, y vino la revolución de 1934, que también afectó a Cartagena. Apoyaron a algunos sectores de Cartagena y con motivo de eso también vino pues mayor represión, mayor concentración de penales. Ahí tenemos, por ejemplo, el penal de Cartagena, un incendio que hubo bastantes revueltas, bastantes disconformidad y tal. Bueno, aquí ocurre otra vez lo contrario que en las elecciones del año 33. Ahora se unen las izquierdas en un frente, el Frente Popular, y entonces empezamos con otra parte de la exposición. Ya es el Frente Popular, que ya duró hasta el final de la guerra en sus distintas versiones. Bueno, el triunfo del Frente Popular volvió a llevar a las masas populares a la calle
con manifestación de alegría y demás, pero los poderes fácticos ahí continuaban. Uno de ellos era el gobernador militar, el general López Pinto, y otro Álvarez Cervera. Ahí estaba el peligro todavía. Se quiso volver atrás, se quiso volver al anterior, al periodo hazañista, volver con la reforma agraria, volver con la reforma eclesiástica, volver con la reforma educativa, y eso es lo que motivó lo que después veremos. Los poderes fácticos que siguen siendo la Iglesia, el ejército, el poder económico. Pero había una estrategia, una estratagema también por parte de la derecha, y es motivar desórdenes cuando no los hay. Incluso hay sus propios sicarios. El Chipé, un bandolero, ahí tenemos el bar central, que es donde se reunía, y era un matón pagado por los caciques de esta, como el Alfonso Torres y José Maestre, y tenemos la consecuencia de lo que le pasó al Chipé. El Chipé apuñaló a dos jóvenes socialistas, y eso fue el motivo de que fueran a por él y lo lincharon. Quisieron lincharlo, pero antes de lincharlo lo mataron de un disparo en la cabeza. Ese disparo en la cabeza fue el que lo ejecutó, que sabemos quién fue. El que lo ejecutó le dijo que: mira, Chipé, te voy a hacer un favor, y el favor era matarlo antes de que lo lincharan. Pero después de lincharlo le prendieron fuego, lo metieron en el agua, lo sacaron, y esa es la consecuencia de lo que había ahí. Bueno, este de aquí es el gobernador militar de Cartagena, Toribio Martínez, que es cuando tuvo una importancia enorme en la sublevación militar, parándola. Aquí él fue uno de los que de alguna manera paró la sublevación en Cartagena, y esto de aquí es como un homenaje a la marinería, a la suboficialidad de la marina militar, que fue la que de alguna manera paró el tema de la sublevación en Cartagena, y fue tan importante que gracias a eso pues la República duró 3 años. Hubiera durado menos. Bueno, y comienza la guerra civil, y efectivamente Cartagena es una base fundamental para la República, y por lo tanto es un punto de mira esencial para las fuerzas fascistas, y por lo tanto aquí tenemos además una de las grandes sorpresas que se llevó el levantamiento fascista, pues era que se pensaba que estaba la armada iba a ser controlada por las fuerzas fascistas, porque efectivamente la oficialidad era básicamente fascista, pero no se esperaban la reacción de la flota, no se esperaban la reacción de los trabajadores, por un lado, de los trabajadores de marinería, la marinería y la suboficialidad, para bloquear eso. En total, que el grueso de la Armada española estaba en Cartagena. Entonces era un punto básico para el bombardeo, para el ataque de bombardeo. Bueno, pues fueron no sé si fueron 117 bombardeos en total, pero algo menos que en Barcelona, pero efectivamente si comparamos la población que tiene Barcelona y la población que tiene Cartagena, la densidad de bombas que cayeron en Cartagena fue bastante mayor que en Barcelona.
Y aquí tenemos las consecuencias, las miradas de Cartagena, del puerto de Cartagena desde lo alto, que era un punto a batir, y aquí hay distintas consecuencias de los bombardeos, cómo quedó Cartagena, distintas casas, distintas calles, boquetes importantes, en fin, fue un desastre. Y luego vino, por lo tanto, había que protegerse ante tanto bombardeo y había que hacer refugios. Aquí tenemos los refugios, por ejemplo, los más famosos, los más conocidos son los de la calle Gilbert, pero hubo una extensa red de refugios en toda la ciudad de Cartagena. Estaban en Ciudad Jardín, en San Antón, en Los Dolores, en lo que ahora es el Parque de Artillería o la Maestranza. En fin, hubo bastante inquietud por crear estos refugios, porque era un peligro inminente. Estaba la población totalmente atemorizada. Aquí lo que estamos viendo ahora en este panel es un poco el abastecimiento, las dificultades que había de abastecimiento de la población, y entonces se crearon, como no había moneda, o había muy poca moneda, se creó moneda y se crearon distintos vales que luego pues servirían en esa época, pero después sirvió para poco. Después está más abajo tenemos un panel que es sobre la despedida del frente, de la gente de Cartagena yéndose a los frentes de batalla, del Frente Popular y demás. Y por lo tanto vamos a entrar en otro periodo, en otra fase de la exposición, que pone guerra y revolución. Esa es otra de las características de esta guerra, de la división de la izquierda. Mientras los comunistas, que entonces empezaron a florecer, o sea, el Partido Comunista, que era nada antes de la República y durante la República, antes de la guerra, tenía muy poca consistencia, no tenía base ninguno. A partir de ahora, a partir de la guerra, del inicio de la guerra, empieza a tener consistencia. ¿Por qué? Pues porque el periodo, digamos que el bando fascista tuvieron muy claro el apoyo exterior. Alemania, los nazis y los italianos. Pero las democracias occidentales, que se pensaba que podían apoyar la República, y la República reclamaba el apoyo de estas democracias occidentales, concretamente el Reino Unido y Francia, pues no lo tuvieron claro y apoyaron el Comité de No Intervención, que fue respetado por ellos y por otros países, pero no fue respetado por Alemania y por Italia ni por Portugal. ¿Qué pasa con esto? Pues que la ventaja para el bando fascista fue imponente, y la Unión Soviética, queriendo respetar el pacto de no intervención, pues retrasó mucho la ayuda, y hasta octubre, desde julio que empezó hasta octubre, no vino ayuda soviética. Bueno, entonces aquí en estos paneles vemos la Casa del Pueblo del Llano. Esa era de la UGT, pero es que la UGT era el sindicato también al cual estaban adheridos tanto el PSOE como el PCE, el Partido Comunista. Y veis que ahí hay unos periódicos que ya empieza: Venceremos, Unidad. Uno es de carácter provincial y otro es de carácter comarcal, del Partido Comunista, porque ya empieza a tener cuerpo, fuerza el Partido Comunista en la guerra civil, durante la guerra civil. Bueno, pues esto de la izquierda ya es proclamas, mítines,
en favor de la unidad, del Frente Popular. Aquí están mujeres milicianas. Mujeres milicianas vuelve a tener protagonismo, nunca dejaron de tenerlo, pero aquí se visualiza más el protagonismo de la mujer en la guerra. No se trata ya de funciones auxiliares, de funciones de socorro rojo, en fin, cosas de la retaguardia, sino que ya van al frente. Aunque esto les duró poco, porque luego se entendió que no deberían de ir al frente. Los comunistas no lo tenían muy claro esto, y al final se decidió que no fueran al frente. Bueno, son imágenes de milicianos que van a partir para la guerra. Algunos están a las puertas de lo que hoy es lo que le llamamos la Catedral Vieja de Cartagena, que fue bombardeada por los fascistas. Esto no lo podemos olvidar. Bueno, pues manifestaciones de solidaridad, de alegría, de lucha, de optimismo, casi de infantilismo optimista, pero optimismo a fin de cuentas. Y a la izquierda tenemos mártires, los primeros mártires ya de la República, republicanos, durante la guerra. Tenemos ahí una tumba que es a los que murieron en el Miguel de Cervantes, el Miguel que fue saboteado y murieron 5 tripulantes de ellos, que la memoria histórica de Cartagena dignificó a esta tumba, haciéndola, poniéndola decente de alguna forma, y que es la imagen que tenemos a la izquierda. Abajo más milicianas cartageneras que iban al frente, y más a la izquierda tenemos una cosa importante: la represión durante la guerra en Cartagena por parte republicana. Si veis la gráfica que hay a la izquierda, donde se produjo la mayor represión fue en los primeros meses del primer año, hasta diciembre del año 36. Después veis cómo va bajando, ¿y esto por qué es? Pues cuando se produce el alzamiento fascista, esto se desmanteló de personal de orden público. Entonces hubo bastantes barbaridades por parte republicana, tomándose la justicia por su mano, hasta que se pudo controlar. Y se pudo controlar y se hicieron tribunales populares, y digamos que el gobierno también quiso reprimir todas estas alteraciones del orden hasta donde pudo, porque no había personal de orden suficiente, ni militares, ni policías que pudieran, pero hasta donde pudo reprimió estas manifestaciones de locura, por otro lado, casi lógica. Y la gran diferencia con el bando fascista es que el bando fascista la represión la institucionalizó. No es que fuera por parte de unos locos, tal, no. Institucionalizó la represión. Y esa es la gran diferencia entre un gobierno fascista y un gobierno democrático. Vale, esta parte de la exposición habla de la economía de la guerra, y entonces pues cómo los sindicatos colectivizaron y fueron dueños de algunos sistemas productivos en Cartagena, por ejemplo el sistema de minas, los productos químicos, las construcciones navales incluso, pero sobre todo, también el tema de la construcción. Cogieron la construcción de las casas baratas y incautaron también ciertos edificios para los distintos partidos. La casa maestre, que está al lado de las casas baratas, la casa maestre, que ahora mismo está en la Plaza San Francisco, eso fue
el edificio, el local del Partido Comunista de España, el Gran Hotel y lo que es el antiguo Club de Regatas, pues fue incautadas por las Juventudes Socialistas Unificadas, que como sabemos son la unificación de las Juventudes Comunistas y Socialistas. A la derecha, que tenemos el casino, fue incautado por el Partido Socialista. Luego, la Casa de la Marquesa, que es un edificio que todavía existe, que está en las puertas de Murcia, fue incautado por la CNT. Y aquí vemos un compendio de recortes de periódicos, de todo lo que había. Cada vez salían más, digamos que más números y más periódicos de distintas. Apareció la Armada, que era el órgano de la marinería republicana. Ofensiva también, que era una de las Juventudes Socialistas Unificadas. Apareció Amanecer, Venceremos, que como he dicho antes, y Unidad, que eran del Partido Comunista de España. Y ahí hay un vale también, que es muy curioso, un vale que era lo que se prometía hacer, vale, ahí pone baile por 5 pesetas cuando se pueda pagar. Es decir, a ti te reclamaban por un trabajo, pero no te lo iban a pagar. Yo tengo la intención de pagarte, pero cuando pueda, y te daban un vale. Bueno, uno de los grandes problemas que tenía el bando republicano era la falta de liderazgo y sobre todo de oficialidad dentro del ejército. La lucha que había entre los comunistas, que hablaban de que primero era ganar la guerra y después ya hablaremos de revolución, y la CNT, que era la que promovía que primero era la revolución, y llevábamos todo conjuntamente. Esa gran división también ha sido uno de los grandes hándicaps de la República. No es el motivo de la pérdida de la guerra, porque hay muchos, pero eso también influyó bastante. Bueno, la primera fotografía es UHP, pone UHP en esa especie de iglú o de polvorín, que es la Hermandad del Pueblo. Ahí vemos también que hay una escuela popular, pero para el ejército. La CNT ya, digamos que se integró cuando ya vieron que la guerra más o menos derivaba hacia el desastre. Se integró hacia las unidades educativas para militares, para de alguna manera pues tener instrucción militar, pero ya venía tarde. Otro de las imágenes que vemos ahí manifiestan lo que era la quinta columna. La quinta columna era una serie de gente supuestamente republicana que operaba en contra de la República y a favor del fascismo. Estas imágenes que vemos ahí destruidas son del teatro principal, se cree que fue de la Quinta República. Y el barco que tenemos ahí, que al final se ve que se está hundiendo, es el Jaime I, que fue un sabotaje que también se piensa que fue de la obra de la quinta columna. Como bien sabemos, dentro de la República y al final de la República hubo un golpe de Estado dentro de la República por el coronel Casado, el tristemente célebre golpe casadista, que también tuvo su repercusión en Cartagena. Entonces, frente a esto, frente a la quinta columna y frente a las intenciones que ya se veían venir del coronel Casado, pues era que lo que quería era una rendición para terminar la guerra y que no hubiera represión.
el iluso de Casado pensó eso, frente a Negrín, que Negrín quiso prolongar la guerra con el fin de unirla a la Segunda Guerra Mundial, que se esperaba que iba a estallar de un momento a otro, y con eso tener las esperanzas de que la República pues saliera a flote tras la Segunda Guerra Mundial, si se hubiera ido las previsiones de Negrín. Bueno, el coronel Casado, junto con otros, como algún socialista, como Julián Besteiro, y como algún anarquista también, pues protagonizaron el alzamiento. Bueno, ahí tenemos que Negrín, frente a eso, concede el mando de la base naval de Cartagena a Francisco Galán, un comunista de garantía que le puede asegurar la fidelidad del reducto más importante de la República y evitar así la huida de la escuadra republicana, que es una de las bases fundamentales para mantener la guerra. Pero las dudas suscitan el envío de la 206 Brigada Mixta de Murcia al mando del teniente, que también lo tenemos ahí, del teniente Artemio Precioso. Y entonces se forma aquí un caos tremendo. No se sabe, los casadistas dan un golpe. Parece que ese golpe ha triunfado, con lo cual las tropas franquistas, los franquistas se levantan aquí en Cartagena, incluso mandan barcos por parte de franquistas al puerto de Cartagena para, con todo su tribunal de represión ahí dentro, el famoso Castillo Olite y demás. Pero la sorpresa que se llevaron es que el golpe casadista no triunfa en Cartagena. Gracias a esto, a Francisco Galán, Artemio Precioso, y evitar que se produjera el levantamiento franquista aquí. Y fue cuando el Castillo de Olite fue hundido. Como decía, el Castillo de Olite fue destruido desde una de las baterías de Cartagena, desde la Parajola, ahí tenemos la manifestación, y esto prácticamente ya fue el final de la guerra. Vemos en las siguientes imágenes como la 4ª División de Navarra entra en Cartagena al mando del general Alonso Vega, y ya toda la parafernalia franquista se apodera ya de todas las instituciones y de todas las emblemas, simbología que pudiera haber en la ciudad. El siguiente panel son imágenes de los sitios de represión. La Plaza de Toros, donde se confina gran cantidad de prisioneros, lo que es el penal de Cartagena, lo que es el San Julián, el Castillito, el famoso Castillito de Cartagena también, y luego lo que son las graduadas, que también sirvió para juicios realizados por el Tribunal de Justicia franquista. Bueno, seguimos con las zonas de represión franquista, el parque de artillería, lo que es el arsenal militar, también el penal de Cartagena, el campo de fútbol de la base naval, en fin, todo a la antigua Capitanía General también. Y luego abajo son las consecuencias. Estos son las consecuencias, los caídos por la libertad. Los caídos por la libertad, que esto no lo hicieron, o sea, sí que hicieron las consecuencias de los que están abajo, lo hizo el franquismo, pero la dignificación de estos monolitos, de estas tumbas, fueron gracias al trabajo y de la memoria histórica de Cartagena, que homenajeamos a los 177 represaliados, fusilados por haber defendido la legalidad vigente de la República. Bueno, la parafernalia franquista ya, los homenajes al ejército, los grandes desfiles, por un lado, por otro. En esta foto que tenemos aquí con el brazo en alto, el brazo fascista levantado,
tenemos al admirado por parte del franquismo cartagenero, al almirante Bastarreche. En la foto de abajo tenemos al criminal fascista López Pinto, también cartagenero, y homenajes a la Falange por parte de las mujeres, a la sección femenina, etcétera, etcétera. Y abajo tenemos la visita que hizo Franco a uno de los bastiones de la República como gran vencedor del fascismo español. Y empieza pues toda la cultura fascista, la cultura franquista, por ejemplo, con respecto a la religión, la liberación de la Virgen de los Dolores, ya están las manuelas por la calle, en fin, toda esta... Y ya, pues, nuevamente la explosión la explosión religiosa, que de alguna manera es uno de los brazos o de los pies de los grandes baluartes del franquismo, que es la Iglesia. Pues aquí es una manifestación más de ello. Por ejemplo, ahí tenemos una imagen con el águila imperial que rescata el franquismo, agarrando a una cruz como manifestación de que Iglesia, Estado, Ejército, y yo diría, aquí no lo dicen por vergüenza, pero poderes económicos, banca, todos ellos en una amalgama impresionante. Bueno, pues ya se ve como las mujeres aquí en homenaje a no sé qué, porque en homenaje a los que pasaban por aquí, será alguna manifestación del ejército y tal, pero para eso estaban las mujeres tenían que estar para eso, para servir, para ser floreros, para educar a los hijos, y ya está. Esa es la función de la mujer. El retroceso cultural es evidente. Nuevamente las imágenes del fascismo. La Línea, que es un nuevo periódico ya de las JONS, de la Falange Española de la JONS. Cartagena Nueva, que vuelve a ser con el Arriba España también. Tenemos una imagen de familiares visitando a los presos políticos que había en el castillo de San Julián. Aquí hay un papel moneda puesto en circulación, que apenas valía nada. Las monedas republicanas de alguna manera se pudieron cambiar, aquellos que pudieron cambiarla, pero ya vino el racionamiento, el pasar hambre, y no hubo más remedio que poner las cartillas de racionamiento. Y lo de abajo es muy significativo. Lo de abajo es la relación que tuvo el fascismo español, el franquismo, con el fascismo, el nazismo, el fascismo alemán. Aquí tenemos, a la derecha tenemos al cónsul Fricke, el alemán, que ese no solamente no fue quinta columnista, fue muchísimo más eficaz para el gobierno franquista y para el nazismo, de tal manera que hizo y deshizo aquí en la base de Cartagena lo que le dio la gana antes de la República, durante la República y después de la República. Un personaje muy peculiar, pero que denota que aquí el nazismo estuvo presente durante muchísimo tiempo. Y por último, lo último es muy significativo. Vuelven las procesiones, vuelve la Iglesia, vuelve la confesión religiosa al Estado, el Estado se hace confesional totalmente, y abajo hay como una especie de esquela
de esquela hecha por el Partido Comunista de España al último fusilado comunista cartagenero, Alfonso Martínez Peña. Y como dice ahí, el último de los 176 fusilados, eran 177 en Cartagena por el franquismo. Bueno, y esto es todo lo que hay. Yo espero que os haya gustado, espero que esto sirva como expansión de nuestra memoria, el conocimiento un poco de la memoria. Esperamos haber aportado nuestro grano de arena a la batalla de la memoria que tan desterrada ha estado, que tan desterrada, que tan oscura y tan maliciosamente oculta ha estado durante estos años. Y como decía una senadora del PP hace poco en el Senado, cuando hablaban de una ley de víctimas del franquismo, ella decía que a favor de las víctimas del franquismo siempre tendrían al PP. No sé a quién quieren engañar, no sé a quién, pero lo que sí decían, pero frente a la verdad de una dictadura para imponer otra, nos quedamos con la que tiene. Es decir, claramente han querido siempre la verdad de la dictadura. Pues nosotros lo que queremos es la verdad de la democracia, visualizar esa memoria, esa verdad que ha estado oculta. Y nada más. Muchas gracias. Gracias a ti, Bernardo, de verdad. Pues esto ha sido pues un viaje al pasado, a las imágenes de la Segunda República y la Guerra Civil en Cartagena. Vemos por cuánto daño ha causado y lo que han sufrido pues mucho las familias sobre todo, y que hoy en día siguen luchando por reivindicar. Siguen sin estar reconocidas. Claro, tienen todavía muchos pues familiares que han perdido en aquella guerra y que siguen sin localizar sus cadáveres. Pero tú fíjate, lo irónico de la cuestión es que ahora ETA ha dejado de matar, ha dado un comunicado disolviéndose y le acusan de no haber pedido perdón a todas las víctimas. Yo a lo mejor me adhiero a eso, pero no dicen una cosa importante, y es que reconocen el daño que han hecho, y que va a haber garantías de no repetición. Todavía estamos esperando aquí el reconocimiento de las víctimas. Las víctimas de ETA no llegan a 60 años para atrás. Las víctimas del franquismo son más de 80 años las que están sin reconocerse. ¿Dónde está el límite? ¿Por qué aún así hay que reconocer? Hay una ley de víctimas de ETA, de víctimas del terrorismo, pero en esa ley no se incluye las víctimas del terrorismo franquista. Digo, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Claro, es ahí la incógnita. Claro. Para unos sí, para otros no, ¿cómo se ve? Efectivamente. Bernardo, una cosa, la exposición que se está llevando a cabo, ¿de qué día a qué día y sí, el horario para que la gente pueda visitarlo? Se inaugura mañana, día 10, a las 7:30, y está hasta el día 24 de mayo, o sea, son 14 días. Pero tristemente este es un lugar público en donde hay funcionarios y cierran los fines de semana. Entonces, menos los sábados y los domingos, desde el día 10 hasta el día 24, pues estaremos aquí en todo el horario que esté esto abierto. Que es desde las 9, creo que es desde las 9 hasta las 2 de la tarde y desde las 4 hasta las 8 más o menos. Muchísimas gracias, Bernardo, y la verdad que la labor que vosotros lleváis realizando por medio de la asociación La Memoria Histórica pues es digno de admirar, todo el trabajo que llevan, el sentimiento, pues la verdad que sí, y que sigáis en adelante en aquella lucha y que no desmayéis. Eso esperamos, sí, seguimos. Lo que necesitamos es la incorporación de más gente, que no se nos... que nos releven a los viejos ya, algunos jóvenes que ya... Esto necesita, como todo, se necesita de renovación y de savia nueva. Bueno, seguro que encontraréis buenos relevos. Seguro.
Bueno, esto ha sido todo desde el Centro Cultural Ramón Alonso Lucy. Pues hemos hecho un viaje al pasado en la memoria de Cartagena, pues en la Segunda República y la Guerra Civil, que ha causado muchísimo daño, y nos lo ha estado explicando pues el secretario de la Memoria Histórica de Cartagena, don Bernardo Sánchez. Oye, muchísimas gracias. Gracias, pero de don nada. Gracias a vosotros. Okay.